con lo primero, que es nuestra grabación. Voy a partir compartiendo entonces pantalla. Respecto, bueno, la próxima clase, perdón, tenemos, la próxima clase es, la próxima semana no hay clase, ¿ya? Entiendo que es una semana, sí, es la semana, ¿no es cierto?, que no hay actividad, ¿ya? Así que nosotros nos vamos a juntar la subsiguiente. Respecto de la materia que hemos estado viendo, no sé si tienen alguna duda, continuamos. Yo hoy día quiero avanzar muy rápido para que podamos terminar hoy día todo este tema de las definiciones, avanzar lo más rápido que podamos, obviamente sin dejar de ver todos los temas importantes, de modo que la clase que ya nos corresponda, podamos partir viendo el tema este de la norma y de cómo se hacen las auditorías, que es finalmente lo que ustedes estamos en esta clase. Ya, ahora, ya vimos que este tema de las definiciones es un tema importante porque es un lenguaje que vamos a tener que ocupar al momento de generar los informes, hacer nuestros planes, y obviamente en el momento de hacer la auditoría, ocupar y hacer las consultas ocupando los términos que corresponden, porque ya por ahí se los había dicho, cuando nosotros estamos en un proceso de auditoría, si nosotros hacemos una consulta o le preguntamos a alguien algo sin ocupar a lo mejor el lenguaje más correcto, podemos recibir una respuesta que puede generar que nosotros asumamos que hay algo que no se está cumpliendo, y muchas veces no es eso, sino que pasa que nosotros al hacer la pregunta la hicimos de una forma que no es la más adecuada, por lo tanto la respuesta respondió a lo que estábamos preguntando, pero que no era lo que nosotros buscábamos. Entonces, por eso, insisto aquí, lo importante del tema este del lenguaje, ¿no es cierto?, que estamos trabajando ahora en la clase, ¿ya? Vamos a seguir entonces, tenemos bueno, varios otros términos. El requisito, aquí va con el apellido, que es el requisito de la calidad. Bueno, es un requisito, en este caso, relativo a la calidad. El requisito legal, ya hemos visto, es fundamental, importantísimo en un proceso de auditoría, y como ustedes ven ahí, es un requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un requisito que yo lo tengo que cumplir, como siempre les he dicho, sí o sí. Si una empresa quiere poner un requisito más exigente, eso no es problema. Menos exigente, eso es imposible. El requisito legal, ya sabemos que sí se tiene que cumplir, sí o sí, ¿ya? Y por eso dice que es obligatorio. La única complicación que tenemos frente a los requisitos legales es que en ningún país del mundo, y aquí tampoco, existe como una biblioteca que uno pudiera acceder y decir, bueno, ¿cuáles son los requisitos que le aplican a una empresa que produce frutas? ¿Ya? Uno tiene que empezar a indagar qué autoridades están sobre esto y indagar uno a uno. Así que este tema de usar las plataformas, ¿no es cierto?, que están en Internet, bueno, hay que acostumbrarse. Tenemos que saber, empezar a aprender, ¿no es cierto?, aquí están los ministerios, bajo los ministerios en muchos casos hay superintendencia, y empezar a buscar en las páginas dónde están estos requisitos legales. Si en algún momento a ustedes les interesa algún área en particular, saber cómo llegar a qué requisitos legales le aplican, ustedes me avisan y yo se los preparo para la clase siguiente. Entonces, si hay alguien que me dice, mire, yo me gustaría, no sé, en el futuro trabajar, como decía, en la industria alimentaria o relativo a alimentos, ustedes me dicen y yo les digo, mire, por este lado tienen que ir para buscar cuáles son los requisitos legales. Lo mismo que si están viendo, no sé, importar productos eléctricos, combustibles, bueno, ¿qué requisitos legales tienen que cumplir? ¿No estaban viendo la pantalla, parece? ¿Me confirman que acabo? Sí, sí se ve, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Sí, profe, sí se ve. Ya, ya. Sí. Entonces,
por ahí, si a alguno de ustedes le interesa algún área de saber cómo llegar a estos requisitos legales, bueno, aquí ustedes me avisan, ¿ya? Lo mismo que el requisito reglamentario también es obligatorio, ¿ya? Ahora, está especificado por una autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo. Requisito reglamentario, por ejemplo, de lo que yo le estaba mencionando hoy día. Dentro está, ustedes saben que existe el Ministerio de Energía y como parte del Ministerio de Energía está la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿ya? Y la Superintendencia de Electricidad y Combustible, por mandato del Ministerio de Energía, ha generado una serie de requisitos que son obligatorios que deben cumplir los productos que se comercializan en Chile, que tienen que ver con productos eléctricos y de combustible, ¿ya? Pero como dice ahí, son obligatorios, ¿ya? De carácter obligatorio. Cuando hablamos de la información, aquí habla sobre la configuración del producto, se refiere a un requisito o cualquier otra información cuando yo realizo el diseño, la realización, la verificación, el funcionamiento y el soporte de un producto. Acá, vuelvo al ejemplo que le estaba mencionando, cuando hablamos de un producto eléctrico y combustible, la Superintendencia de Electricidad y Combustible ha definido qué requisitos tienen que cumplir, por lo tanto, yo ya sé cuando se diseña un producto, cómo lo tengo que diseñar para que finalmente cumpla con los requisitos que me está pidiendo la autoridad. Si por ahí voy un poco rápido, bueno, ustedes ahí me dicen, ¿ya? Así que ahí les dejo la idea, si a alguno se le ocurre, ningún problema, me avisan, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de conformidad, el cumplimiento de un requisito, ¿ya? Cumplimiento de un requisito, no parcialmente, sino que cumplimiento integral de un requisito, ¿ya? La capacidad, estamos hablando que la aptitud, como dice ahí, de un objeto para realizar una salida que cumplirá con los requisitos, ¿ya? Para esa salida. Básicamente, es decir, si yo tengo mi proceso, mi empresa tiene la capacidad de que este producto, siguiendo con el ejemplo, de este producto, un producto eléctrico, por ejemplo, un ventilador, va a cumplir con los requisitos que me está exigiendo la autoridad, ¿ya? Hoy día, bueno, yo creo que la mayoría tiene en su casa, ¿no es cierto?, no sé, productos que tienen este sello con el QR, que si ustedes lo pinchan y lo leen, van a ver ahí una serie de datos que exige la autoridad y que ustedes van a leer cuál es el modelo, la procedencia, qué fábrica lo hizo, quién certificó ese producto. Bueno, ahí se van a encontrar con una serie de información relativa al producto. Y básicamente, entonces, este tema de la capacidad tiene que ver con estos requisitos que tienen que cumplir los productos, y para eso tengo que tener la información suficiente para saber que a la salida va a cumplir con estas exigencias. Bueno, la trazabilidad, hoy día un tema visto todos los días, a cada rato, uno de los temas que más se utiliza. Si ustedes, ¿no es cierto?, están trabajando, por ejemplo, en una empresa que fabrica o que produce algún artículo, este tema de la trazabilidad es fundamental. Como dice ahí, es la capacidad para seguir el histórico, ¿ya? El histórico, ¿por qué este tema es tan importante? En el tema de la enfermedad, ¿no es cierto?, este tema de la pandemia, este tema de la trazabilidad, claro, ¿para qué me servía? ¿Para qué me sirve? Para poder acotar, ¿no es cierto?, todas las personas que se pudiesen haber contagiado en base a un enfermo. Con el tema de la trazabilidad, por ejemplo, en un producto, ¿de qué me sirve? Si yo en el producto tengo identificada la fecha de fabricación, ojalá el día, la hora, la máquina, y yo tengo un problema con ese producto, yo puedo segregar dónde pudiese estar el problema. Si yo por ejemplo, a mí me ha pasado, y les comento que en algún momento ustedes lo pueden vivir, el marcar un producto con mucho detalle obviamente tiene un costo, ¿ya? Antiguamente había muchos productos que se marcaban casi a mano,
Hoy día, bueno, existen máquinas que marcan, pero obviamente mientras más marcas coloco, hay más uso de tinta, eh, bueno, y siempre, ¿no es cierto?, se está haciendo análisis de costos en los productos. Pero si ustedes, ¿no es cierto?, le quieren informar a la alta dirección que es bueno comprar una máquina distinta para poder marcar el producto y el gerente dice, pero ¿para qué, de qué me sirve? Es para eso. Si, por ejemplo, en el caso de un producto, ¿no es cierto?, que esté marcado con el mes y el año, y yo tengo un problema de calidad, la gente reclama, hay gente que se enfermó, como lo que pasó, ¿no es cierto?, con el alimento este que se vendió para mascotas, ¿no es cierto?, donde hubo mascotas que murieron porque el alimento tenía un componente, ¿no es cierto?, que le afectó a los animales, a los perritos en este caso. Si yo no hubiese tenido una buena trazabilidad y el producto hubiese tenido solamente el mes y el año de fabricación, lo que yo tengo que hacer como empresa es retirar todos los productos que están involucrados en esa producción, y esa producción correspondería a un mes. En cambio, si yo logro poner periodos de tiempo menores, me refiero a, ojalá, como les decía, día, eh, hora, minuto, máquina, bueno, puedo investigar específicamente la producción de ese día, bueno, y también obviamente seguir hacia atrás y ver si otros días también se vieron involucrados, pero eso me permite para acotar los problemas, ¿ya? Para acotar. Entonces, cuando yo tengo algún tipo de problema, este tema de la trazabilidad, bueno, me sirve, como dice ahí, para seguir el histórico, ¿ya? Y para poder localizar finalmente dónde puede estar el problema, ¿ya? Así que bueno, desde ese punto de vista, este tema de la trazabilidad es un tema que desde siempre las empresas debieran haberlo tenido, lo deben tener ahí considerado. Eh, por lo tanto, bueno, si ustedes están, como les digo, en una empresa, siempre va a ser importante que si hay un producto detrás eh, y también un servicio, este vaya con la mayor cantidad de información, de modo que frente a un problema yo pueda ir y buscar la historia, como dice ahí, de ese producto, ¿ya? Así que el tema de la trazabilidad es un tema eh, que es hoy día, bueno, siempre muy, muy importante, pero hoy día que el tema de las enfermedades se ha visto, digamos, cuál es el uso, y por eso el ejemplo que aparece ahí apareció como referenciado a la trazabilidad por la enfermedad del COVID, pero esto evidentemente es extensivo a cualquier otro tipo de al producto o servicio, ¿ya? La confiabilidad es esta capacidad que yo tengo para hacer lo que yo quiero hacer, cómo y cuándo se requiera, ¿ya? Eso significa que tengo todos los elementos que se necesitan en el momento que yo requiero. Siguiendo, bueno, innovación, ¿no es cierto? Es un objeto nuevo o también que puede ser cambiado, que crea o redistribuye el valor. ¿Ya? Cuando hablamos de innovar, efectivamente el término técnico correcto detrás de esto es eso, ¿ya? Objeto nuevo, cambiado, que crea o redistribuye valor. ¿Ya? Eh, es importante, bueno, aquí, ¿no es cierto?, en esa foto, bueno, en la imagen aparece, ¿no es cierto?, un ejemplo así un poco burdo, pero, por ejemplo, en el tema de la innovación, ustedes saben el tema de la iluminación que nosotros tenemos en las casas, que pasamos de estas ampolletas que tenían este filamento de tungsteno, las antiguas que uno conocía, que hoy día fue reemplazado por esta tecnología LED, que partió con valores muy altos, pero hoy día ya por lo menos ha bajado y ya está siendo un poco menos alta, pero ahí tuvimos una innovación que fue tremendamente grande porque se logró generar un producto que nos permitió un ahorro energético importante, ¿ya?
la, los estudios que se hicieron en Chile, que ya no me acuerdo si se los comenté, pero estudios que se hicieron en Chile determinaron que el producto que consumía mayor energía dentro de una casa era todo lo que se refiere a la iluminación. ¿Ya? Por lo tanto, el innovar con esta nueva tecnología significó un ahorro energético importante. Existe hoy día un proyecto que es un poco detenido por el tema de la pandemia, pero el proyecto que viene a continuación es el tema de la refrigeración de los refrigeradores, porque el refrigerador es el segundo producto que más consume energía en las casas. Y si ustedes se fijan, hoy día los productos vienen marcados con las letras de eficiencia energética, así que eso también es un proyecto que perdona, que justo me está llegando un mensaje. Solo un segundo. Solo un segundo. Aquí uno tiene que estar con varias manos aquí trabajando. Bueno, el objetivo ahí, hemos hablado muchísimo que el objetivo es una parte tremendamente importante de las actividades que nosotros hacemos cuando estamos haciendo gestión, que el objetivo es lo que me demuestra que las palabras que yo digo no son palabras muertas, sino que son efectivamente temas que nosotros somos capaces de cumplir, ¿ya? Y a través de los objetivos yo puedo demostrar que efectivamente estoy cumpliendo con todo lo que yo estoy declarando. Eso es muy importante en las empresas. eh, Solo un segundo. Solo un segundo, por favor. Ya, perdón.
Bueno, entonces, como estaba mencionando, el objetivo, la definición es muy breve, resultado a lograr, pero la implicancia es gigantesca. ¿Ya? Los objetivos ya vimos que una forma de poderlos manejar y de poderlos procesar es eh, a través de, por ejemplo, el scorecard que vimos el otro día. Ahora, importante de los objetivos, que cuando yo establezco una meta, no sea tan fácil de alcanzar, porque la gente no se va a forzar tanto, porque va a decir, bueno, esto es tremendamente fácil. Y también, eh, tam- y lo otro, que tampoco puede ser tan exigente que la gente, ¿no es cierto?, se sienta eh, que, desmotivada, porque va a decir, "Oye, este objetivo es tan alto que va a ser imposible que lo logremos". Entonces, cuando yo establezco también mi objetivo, recuerden que los objetivos tienen que ser medibles. Los objetivos no pueden ser como la política, que la política declara, hace declaraciones. Los objetivos tienen que ser establecidos en base a un análisis previo, y como les digo, pensando en que no sea algo tan fácil de lograr, pero tampoco imposible de lograr, ¿ya? Pero sí tienen que ser medibles, los tengo que estar evaluando con cierta frecuencia. Entonces, el establecer el objetivo es algo tremendamente importante, y establece estas metas hacia donde yo quiero llegar. Así que el trabajo con los objetivos para todas las normas siempre los vamos a tener, y cuando nosotros hacemos un proceso de auditoría, son los objetivos una de los elementos que yo voy a tener siempre que evaluar, verificar, y que la empresa me demuestre que efectivamente es capaz de cumplir, ¿ya? Bueno, cuando al objetivo le ponemos un apellido, que en este caso el de la calidad, bueno, está referido a objetivos específicos para la calidad. Pero el objetivo yo le puedo poner todos los apellidos: objetivos medioambientales, objetivos relativos a la salud, seguridad, objetivos de seguridad de la información, bueno, ¿ya? Así que también ese es un tema, eh, que el objetivo obviamente puede tener los apellidos que sea. Ahora, el objetivo también yo lo puedo colocar para un sistema integrado, donde tengo varias normas detrás, ¿ya? Así que, como yo ya les había dicho, esta norma, la 9000, está referida es el apoyo a las normas de calidad, y por eso tiene este enfoque, pero evidentemente el concepto, que es el objetivo, es el general para todo tipo de empresas. No sé si vamos bien, me van escuchando bien, se ve pantalla todo. Si por ahí quieren Sí, profe, todo bien. ya, si quieren alguna acotación, me dicen, ya. Bueno, cuando hablamos de éxito es cuando obviamente se logra el objetivo, ¿ya? Yo puedo hablar de que mi sistema de gestión ha sido exitoso porque estoy logrando los objetivos. Ahora, si no los logro, no es que no sea exitoso, pero sí, cuando no logro un objetivo, ahí tengo que empezar a pensar por qué no lo estoy logrando. Primero, la meta muy alta. Segundo, las herramientas que entregué no eran las mejores. Las personas que puse detrás para verificar que se cumplía el objetivo a lo mejor no eran las más adecuadas. Bueno, ahí hay varias posibilidades. Cuando hablamos de un servicio, ¿a qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? El servicio básicamente es la salida de una organización con al menos una actividad. Necesariamente dice llevada a cabo entre la organización y el cliente. Llevándolo a caso concreto, eh, eh, por ejemplo, bueno, un poco tomando también las notas que están a continuación, recuerden que yo coloqué la definición tal cual como está en la norma, y las notas que aparecen ahí son notas, ¿no es cierto?, que me van aclarando el concepto que yo tengo mencionado, y que van entregando algunos otros como elementos adicionales que me permiten entender mejor de lo que se trata. En la nota 2, si nosotros vemos,
dice ahí, los servicios con frecuencia involucran actividades que son la interfaz con el cliente para establecer requisitos. Dice, así como durante la entrega del servicio, y pueden involucrar una relación continua, por ejemplo, con bancos, entidades contables, organizaciones públicas, con escuelas, hospitales públicos. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo es una empresa de servicio a empresas respecto de ensayos, calibraciones, inspecciones, auditorías, ¿ya? A eso estamos hablando de, cuando estamos hablando de servicio, ¿ya? También un servicio, está ahí mencionado en la nota 3, puede ser una actividad realizada sobre un producto tangible, ¿ya? Suministrado por un cliente, por ejemplo, cuando nos arreglan un auto, bueno, de eso estamos hablando de servicio, ¿ya? Desempeño, también el desempeño, cuando hablamos cuál es el desempeño de este sistema de gestión, estamos hablando de un resultado medible, ¿ya? El desempeño me permite saber qué tan bien estoy haciendo las cosas, cuando hablamos del desempeño. Cuando ustedes le dicen, usted tuvo un buen desempeño en su semestre porque obtuvo una calificación que le permitió continuar con el semestre siguiente, ¿no es cierto? Es que el resultado medible, que en este caso es la calificación, ustedes tuvieron la mínima que la universidad en este caso le estaba pidiendo, ¿ya? Cuando hablamos de desempeño, estamos hablando en el fondo con elementos, ¿ya? Que están presentes y que responden a resultados, como les digo ahí, medibles, ¿ya? Los resultados son medibles. Siempre yo les voy a recordar esta frase, ¿no es cierto?, que habla de que si yo no mido, no puedo mejorar. Es difícil mejorar cuando yo no tengo una medida, una medición para poder ver también hacia dónde quiero llegar. Bueno, aquí viene el tema que hoy día está muy incorporado en todas las normas del tema de los sistemas de gestión, que habla del riesgo, ¿ya? El riesgo es efecto de una incertidumbre. El riesgo, el concepto del riesgo, el que usamos en la vida cotidiana y también desde el punto de vista de las normas. Hoy día, como el riesgo es un tema que ustedes ven, el concepto es tan amplio, apareció esta norma, la que yo les he mencionado, que es la ISO 31000, donde establece las directrices de cómo yo puedo manejar el riesgo, cómo yo lo identifico, y estamos hablando del riesgo de todas aquellas situaciones que pueden pasar en la organización que finalmente haga que yo no cumpla mis objetivos como empresa, ¿ya? El concepto del riesgo, un concepto bastante usado desde el punto de vista de las normas, y por eso hoy día, bueno, en el año 2015 más o menos apareció esta norma, la 31000, que me da herramientas de cómo yo gestionar y manejar los riesgos, cómo identificarlos también dentro de una organización. Si pensamos en un ejemplo de riesgo, por ejemplo, hoy día un riesgo para... No se perdió, ¿no es cierto?, la pantalla, ¿no es cierto? ¿Se sigue viendo? Sí, profe, se sigue viendo el PPT. Perdón. Un riesgo en las actividades docentes es que uno se quede sin internet o pierda la conexión a internet. ¿Y qué significa ese riesgo? Que yo no voy a poder hacer la clase, que vamos a perder una clase, que nos vamos a atrasar en la materia. Bueno, si yo hoy día dijera, bueno, voy a hacer un levantamiento de los riesgos que están asociados a la actividad docente, bueno, voy a tener que empezar a pensar en cuáles son esos riesgos. Se corta la luz, se corta internet, me quedo sin el computador, se echa a perder, pierdo la información de la clase que hoy día iba a presentar. Bueno, y eso son, después esta norma, como yo les decía, la 31000, me ayuda a decir, bueno, cómo los identifico, que es lo que estaba diciendo ahora, y luego, ¿qué hago yo para evitar o mitigar que esta situación
efectivamente pueda ocurrir. ¿Ya? Bueno, aquí hay dos conceptos que se ocupan muchísimo, muchísimo, y que hay que tener en cuenta cuál efectivamente es la diferencia entre cada uno de ellos. Nosotros normalmente hablamos mucho de eficiencia y eficacia en términos técnicos, pero también en la vida cotidiana. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la relación que existe entre el resultado alcanzado y los recursos que yo utilicé. Y por otro lado, la eficacia es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados. Ahora, ser eficaz es realizar las actividades planificadas y lograr los objetivos. Pero cuando yo soy además eficiente, es que considero además los recursos que yo utilicé. ¿Ya? Bueno, ahí aparece, puse como ejemplo el tema de la ampolleta, o técnicamente que se llaman lámparas. ¿Ya? Esos son, desde el punto de vista de las normas técnicas, esos son lámparas. Entonces, tener un sistema que es eficiente o eficaz, hay una diferencia. Cuando es eficaz es porque efectivamente estoy logrando los objetivos que yo tengo planificado, estoy haciendo las cosas como yo tenía pensado, eso es ser eficaz. Pero si además soy eficiente, es que tengo considerado los recursos que yo estoy utilizando, ¿ya? Así que ese es un tema importante respecto de esta diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿ya? Aquí puse una tabla que hace un poco la diferencia, ¿no es cierto?, entre eficiencia y eficacia, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando en un énfasis en los medios, y en la eficacia, la contraparte sería el énfasis en los resultados. La eficiencia es hacer las cosas correctamente, y eficacia es hacer las cosas correctas. Eficiente es resolver los problemas y eficacia lograr objetivos. Ser eficiente, como veíamos, es tener ahorro, y ser eficaz es crear más valor. Si ustedes se fijan, tenemos esta diferencia, ¿no es cierto?, respecto de lo que queda detrás del concepto de eficiencia y eficacia, que tengan, que incluso uno cuando está, no sé, yo veo televisión, de repente escucho, y hablan como si fuera lo mismo casi, estos conceptos, y ténganlo en cuenta que efectivamente tienen una diferencia, ¿ya? Cuando hablamos de eficiencia, tenemos también un enfoque que es más reactivo, que es del pasado al presente, y la eficacia es del futuro al presente. Ya estoy pensando en cómo hacer algo mejor. Cuando los especialistas empezaron a decir, bueno, ¿cómo yo ahorro? ¿Dónde las casas gastan más energía? Bueno, la iluminación. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Bueno, y ahí apareció esta tecnología, ¿no es cierto?, que es la LED, que me ahorra. ¿Ya? Ahora, ¿qué preguntas me hago cuando estamos hablando de eficiencia? ¿Cómo podemos hacer mejor lo que hacemos? Y en eficacia, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Ya? No sé si se entiende bien el concepto. ¿Les va quedando ahí claro? Hoy día parece que hace más frío, así que están ahí un poco más calladitos, pero está bien. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, bueno, cualquier cosa, por favor, me avisan. Bueno, los En ese datos. sentido, uno es Sí, como, o sea, uno es como al final del resultado y otro es como llevar a cabo los pasos para llevar ese resultado, ¿no? correcto, correcto, correcto. Eso es. Sí, eso es, correcto. ¿Ya? Bueno, los datos son la información. En el fondo, los datos es la información. Aquí dice hecho sobre un objeto, pero básicamente los datos es la información que me respalda las actividades. Bueno, la información son los datos que poseen un significado. Eh, Importante que todo lo que es información y datos sean los relevantes.
muchas empresas hoy día recopilan, piden que la gente recopile mucha información y muchas veces esa información tiene datos que no tienen ningún significado importante detrás, ¿ya? Así que bueno, el tema de los datos es importante. Tienen que tener algún tipo de significado. Evidencia objetiva, aquí, importantísimo. Siempre lo vamos a tener que tener presente en mis actividades de auditoría. La evidencia objetiva es los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, ¿ya? Cuando ustedes vamos a ver en la norma, ¿no es cierto?, la auditoría, efectivamente yo para poder determinar que una actividad está conforme a los requisitos o está no conforme, yo tengo que tener evidencia objetiva, no a juicio, ¿no es cierto?, de mirar y no preguntar nada ni revisar nada, yo voy a decir esto está bien o está mal. Necesito evidencia. Esa evidencia es amplia y vamos a ver cuando revisemos la norma que la evidencia yo la puedo recopilar por muchas formas, revisando documentos, revisando datos, conversando con la gente, mirando los lugares y con eso, ¿no es cierto?, yo puedo determinar que efectivamente algo está bien o no está cumpliendo, ¿ya? Bueno, un documento es información y además el medio en que está contenida, ¿ya? Un documento puede ser una hoja de papel, puede ser un Excel que yo reviso en un computador, como dice ahí, puede ser un archivo Word, cualquier cosa que contenga información es un documento. Como sale ahí, puede ser una fotografía, una radiografía. Por ejemplo, si ustedes necesitan hacer la verificación de un producto que tiene una soldadura, bueno, un informe de un ensayo, como les digo, una radiografía de una soldadura, un certificado de título. Todos esos elementos forman lo que nosotros denominamos como un documento, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de documento, aquí es importante que tiene que ser legible, ¿ya? Alguna vez les puede pasar, a mí me pasó, ¿no es cierto?, que las empresas que tienen equipamiento o maquinaria, por ejemplo, tienen las mantenciones que se le hacen y muchas empresas tienen un área de mantención y esa área de mantención, muchas veces la gente viene de años haciendo esa actividad y uno iba a ver cómo estaban haciendo la mantención, los registros de mantención de las máquinas y uno ahí se encontraba con un montón de hojas o cuadernos con una letra que no se entendía nada, que estaba media borrada, entremanchada, bueno. Importante que los documentos y esta información, ¿no es cierto?, tiene que ser legible, ¿ya? Un ejemplo cotidiano y claro de un documento que no me entrega mucha información es, por ejemplo, cuando los médicos, ¿no es cierto?, a uno le entregan una receta escrita a mano, ¿ya? Porque en general los médicos tienen una letra bien particular, entonces si yo voy a hacer una auditoría a un hospital y quiero saber, no sé, revisar recetas y veo esas cosas que no se entienden nada, bueno, yo ahí pediría, y yo en general, si a mí me tocara auditar los centros médicos, yo la primera acción que pediría es que las recetas las hagan impresas, porque efectivamente uno no entiende nada y después cuando llega a la casa ni se acuerda ni de las dosis, o que me toca ahora vivirlo mucho, de verdad que es una situación ahí compleja, pero los documentos tienen que ser legibles, ¿ya? Legibles, que se entienda lo que dice, que tengan una fecha, que yo pueda leer claramente qué es lo que hay detrás de eso, ¿ya? Así que tienen que ser legibles. Información documentada. Todas las normas me dicen que, todas las normas hablan que la información tiene que estar documentada. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando que es la información que la empresa tiene que mantener controlada, que la tiene que
mantener, eso quiere decir que tiene que estar disponible, ¿ya? Ahora, esta información, cuando ustedes se enfrentan a una auditoría de un sistema de gestión, ustedes van a ver que la empresa maneja muchos documentos. Ahora, de toda la documentación, a lo mejor la empresa decide que una parte de ella va a formar parte del sistema de gestión porque la otra, a lo mejor deciden que finalmente la van a eliminar porque no es de mucha utilidad. Pero el tema aquí importante es que toda la documentación que forma parte de un sistema de gestión, que es relevante para la organización, para demostrar que se cumplen los objetivos, para demostrar, ¿no es cierto?, que el sistema de gestión está cumpliendo, tiene que ser información que debe ser controlada. Controlada es que tenga una fecha, una versión, y de modo que yo pueda saber que si se hicieron revisiones, lo que está circulando y que la gente tiene en su poder es la última versión vigente, ¿ya? Yo les voy a mostrar para la próxima clase documentos y cómo les voy a mostrar ahí para que puedan ver unos ejemplos prácticos de documentos y cómo yo los identifico para saber que existe un control de ese documento, ¿ya? Normalmente las empresas tienen un listado de documentos que forman parte de los sistemas y que son los documentos que están controlados, donde yo al menos tengo que identificar cuál es la última versión que está vigente, ¿ya? Así que yo les voy a traer unos ejemplos de documentos para que puedan ver cómo se controlan, ¿ya? Mire, este tema del control de los documentos es lo mismo que pasa con las normas. Todas las normas, ¿no es cierto?, tienen un año. Eso me ayuda, como la que estamos viendo ahí en el título, que la NSH ISO 9000, que es del año 2015. Ese año 2015 me permite saber que esa es la versión que yo estoy ocupando. Si más adelante sale la del año 2023, bueno, tengo que ocupar la última versión vigente, por lo tanto, todo lo que yo trabajé con esta norma del año 2015, yo me tengo que actualizar hacia la última versión, que sería la del año 2023, ¿ya? Entonces, es importante, junto con este tema de la trazabilidad, que me permite saber la historia del producto, la información documentada que esté controlada también me sirve para saber cada cuánto tiempo yo estoy revisando los documentos y, como les digo, para tener que la gente esté ocupando las últimas revisiones que se hacen, ¿ya? Otra cosa que se ocupa mucho en este tema del control de los documentos, como habíamos hablado la otra vez, es que yo identifico los cambios en los documentos para saber y hacerlo más fácil la lectura, ¿ya? Una especificación es un documento que establece requisitos, ¿no es cierto? Eso puede ser un plano, puede ser una norma, un reglamento. Bueno, una especificación establece requisitos, ¿ya? Ahora, yo ya la otra vez ya les dije, requisito, ¿cuál es la característica importante de un requisito? Es que tenga, ¿no es cierto?, si es una medida, tenga una tolerancia, o tenga un menor que, mayor que, pero obviamente cuando hablamos de un requisito y estamos hablando de un tema medible, yo no puedo colocar una medida que sea un valor absoluto. O sea, largo 10, no. Tengo que colocar, ¿no es cierto?, la tolerancia o mayor a 10, menor a 10, lo que sea. Pero siempre tiene que ir, si es un valor numérico, con su tolerancia. Si a mí me pasan un plano que tiene solo dimensiones nominales, la verdad es que yo con eso no puedo hacer nada, porque si yo mido, ¿cuándo voy a decir que cumplo o no cumplo? Ya. Bueno, manual de calidad, como en este caso tiene el apellido de la calidad por lo que estamos viendo, pero lo vamos a pensar en el concepto íntegro de lo que es un manual, ¿ya? El manual es la especificación para el sistema de gestión de una organización. Las normas hoy día, antes exigían que las empresas tuvieran un manual. En general hoy día no es obligatorio, pero normalmente las empresas tienen un manual. Y cuando hablamos de un manual, es un documento que está, digamos, en la cúspide de la pirámide de los documentos,
que es el documento donde está establecido en términos generales el sistema de gestión. Normalmente incluye la política, normalmente incluye los objetivos, y también va diciendo y me va orientando a qué otros documentos yo tengo que acceder para ver cómo se hace una actividad específica. Por ejemplo, en un manual, normalmente, como les digo, se va a incluir una política, van a estar descritos los objetivos, pero no voy a ver cómo se miden, o un scorecard donde sale el detalle, pero sí se va a hacer referencia, ¿no es cierto? Mire, estos son los objetivos que nosotros tenemos, esta es hacia dónde yo quiero llegar, y luego puedo hacer la mención que el análisis del objetivo se encuentran en el scorecard. Y así, cuando yo soy auditor, ¿no es cierto?, sé que si quiero tener detalles de los objetivos, bueno, tengo que llegar al scorecard. En el manual, por ejemplo, también va a decir, nosotros como empresa hacemos auditorías internas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde las registramos? Bueno, existe un documento en particular que es el código, a lo mejor un nombre. Bueno, yo en el momento de hacer la auditoría y quiero saber del proceso de auditorías internas o de una revisión de gerencia, bueno, voy a saber que existe un documento con una cierta denominación y lo voy a poder pedir junto con los registros asociados. ¿Ya? Así que, en general, si ustedes van a auditar, se van a encontrar con estos manuales. ¿Ya? Los planes de calidad, hoy día hay una norma también para hacer planes de calidad. Si a alguno después le interesa, también se las puedo mencionar. Los planes de calidad, en general, se ocupan... hoy día tienen un uso bastante interesante. Por ejemplo, cuando las empresas tienen proyectos importantes, no sé, por ejemplo, para un proyecto minero, eh, se les, no sé, se les contrata, ¿no es cierto?, para desarrollar a un proyecto específico, como son de montos muy importantes, se establecen planes que son específicos para ese proyecto, donde se generan documentos específicos para el proyecto, donde se evalúan objetivos específicos para el proyecto. No sé, por ejemplo, pensando en este proyecto minero, objetivos relacionados a seguridad de ese proyecto. Bueno, entonces los planes, como les digo, hay una norma. Por ahí, el día de mañana, si ustedes están no sé, en una empresa, siempre se escucha mucho que digan, bueno, tenemos que hacer un plan para este proyecto específico. Así que, como les comento, hay una norma, y si a alguien le interesa, ahí yo se las puedo comentar cuál es la norma que hoy día existe para generar este tema de los planes. Que, como dice ahí, son cuando son para temas específicos, ¿ya? Así que a eso estamos hablando del tema de los planes de calidad, ¿ya? Bueno, el registro también es algo importante, ¿ya? Que es un documento que me muestra resultados obtenidos, y me entregan evidencia de las actividades que son realizadas. Los registros, ¿para qué me sirven? Para formalizar trazabilidad, para demostrar la evidencia que yo estoy haciendo lo que corresponde, para demostrar las acciones preventivas y las acciones correctivas. Ahora, los registros, al igual que los documentos, tienen, a pesar que dice, pero no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión, pero dice ahí en general. Pero yo les voy a traer, junto con este ejemplo de documentos, también registros, para que ustedes vean que los registros, es decir, donde yo anoto los datos, también son documentos vivos que yo voy actualizando. Entonces, siempre va a ser una buena sugerencia que esos documentos también tengan alguna identificación que me permita saber cuál es la última versión que está vigente. Yo se los voy a traer eso también para mostrar como ejemplo. Vamos a ver la última, y aquí los voy a dejar un ratito para que puedan ahí tomar un break. Bueno, verificación. El concepto de verificación, ¿a qué nos referimos con eso? Es confirmar mediante la evidencia objetiva que se cumplan los requisitos, ¿ya?
Eso quiere decir, alguien hace una actividad, ¿no es cierto? Se registra, cuando yo voy y verifico que esa actividad se ha realizado, obviamente lo hago a través de revisión de estos registros, pero también considerando alguna otra evidencia que me permita saber que efectivamente esa actividad se ha hecho correctamente. ¿Ya? Eh, Paramos entonces 15 minutos para que ahí puedan tomar un cafecito y volvemos a las 9:15, ¿les parece? Ya, profe, gracias. Ya. Nos vemos a las 9:15, ¿ya? Gracias. Ya nos vemos, profe.